Buenos días, estudiantes. Hoy, 29 de abril, nos encontramos reunidos para dar inicio a nuestra segunda clase de Ética y Valores. Como hace 8 días les indiqué cuáles eran las temáticas que vamos a desarrollar este periodo, recordando que todo lo vamos a direccionar con nuestro valor básico, nuestro valor base, que es el respeto. ¿Sí? Partiendo de ello, entonces vienen unos valores que se llaman valores respetuosos. Estos valores son los que tenemos que tener en cuenta para nuestras acciones ante la sociedad. Cada vez que nos encontramos en un grupo, ¿sí? Que estemos interactuando, tenemos que tener en cuenta cada uno de los valores que se han ido presentando para tener unos comportamientos adecuados, ¿sí? Unos comportamientos que nos permitan desarrollarnos como buenos seres humanos y que nos permita también una interacción asertiva con mi prójimo, y siempre recordando que debemos estar escuchando al otro, teniendo en cuenta al otro y respetando al otro, ¿sí? El día de hoy vamos a dar inicio con nuestro valor de sencillez, ¿sí? Este es el primer valor que tenemos en la lista de los valores respetuosos. El valor de la sencillez tiene una característica especial, que tiene un sinónimo, ¿sí? Que sencillez es igual a humildad. Entonces, podemos tener en cuenta que cuando actuamos con sencillez, cuando actuamos con humildad, es actuar bien ante los demás, ¿sí? Estar dispuestos a entender a las otras personas, estar dispuestos a ayudar a las otras personas. Este es un valor importante, ya que nosotros somos personas que debemos estar todo el tiempo en una comunicación constante. Entonces, para poder interactuar adecuadamente, tenemos que actuar siempre con sencillez, con humildad. Recordemos que la palabra humildad puede ser una palabra polisémica también, ya que tiene varios significados. En estos momentos, como hablamos de ética y valores, entonces humildad es igual a sencillez, ¿sí? Que sencillez es la virtud que permite a las personas mostrarnos cómo somos y actuar de manera generosa ante los demás. Recordemos que nuestra sociedad también presenta diferentes dificultades, y por ello entonces debemos estar todo el tiempo dispuestos a ayudar a nuestro prójimo, a colaborar, a contribuir para mejorar los ambientes sociales en los cuales nos desenvolvemos. La humildad también es una palabra que se utiliza para una sociedad de escasos recursos, ¿sí? Entonces, por eso les decía que puede ser una palabra polisémica, ya que tiene diferentes significados. Pero entonces nos vamos a enfocar en nuestro contexto, que es ética y valores, ¿sí? Entonces, la humildad es sinónimo de sencillez. También para ello tenemos un antivalor. Entonces recuerden que los antivalores es el opuesto y como la parte negativa al valor que se está trabajando. Entonces el antivalor de sencillez es egoísmo. Cuando nosotros actuamos con egoísmo, con envidia, es porque nos molesta, nos incomoda que a las personas, a los demás les vaya bien, ¿sí? O que las personas obtengan algún logro, algún reconocimiento, y a nosotros nos molesta ese tipo de acciones. Entonces eso es actuar con egoísmo, ¿sí? Molestarnos que a nuestro prójimo le vaya bien. Cuando actuamos con sencillez, les repito, la sencillez permite que nosotros seamos generosos, permite que nosotros dejemos a un lado esas envidias, que estemos todo el tiempo, digamos, en ese ambiente de querer obtener lo que tiene la otra persona, ¿sí? Sino simplemente debemos actuar tal y como somos cada uno de nosotros. Debemos adquirir una actitud de transparencia frente a los demás, ¿sí? Entonces, para ello es necesario que nosotros tengamos en cuenta cuál es el concepto de sencillez para permitirnos actuar adecuadamente ante la sociedad. Este valor es muy importante
ya que si nosotros actuamos de manera adecuada, vamos a ser aceptados en cualquier lugar y vamos a tener una buena, o sea, nos retribuye una buena acción hacia nosotros. Si nosotros actuamos bien, pues vamos a recibir buenas acciones hacia nosotros. Si nosotros hablamos con respeto, con un buen vocabulario, ¿qué vamos a recibir? Pues respeto, y vamos a recibir que nos traten de la misma manera. ¿Sí? Entonces siempre debemos actuar con sencillez, siempre debemos pensar en nuestro prójimo y siempre debemos ser transparentes para que nos acepten como somos y tener en cuenta que no solo vamos a darnos a conocer con nuestras virtudes, sino también con nuestros defectos. La idea es que logremos identificar esos aspectos negativos o defectos. ¿Para qué? Para mejorar cada día, para ir formando nuestra personalidad. A nosotros reconocernos a sí mismos nos permite ir formándonos en ese aspecto de ir mejorando la personalidad de cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para formar nuestra personalidad? Pues buscar cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos y hacer más fuertes nuestras virtudes. Digamos, si tenemos, ya reconocemos una habilidad que es la parte comunicativa, ¿sí? Pero en la parte escrita soy un poco flojo, entonces pues voy a buscar exponer todo el tiempo mis ideas para que no tener que estar tomando apuntes constantemente. ¿Sí? Una habilidad personal, no, yo soy muy compañerista, soy muy espontáneo con las personas y puedo agradarle a las personas. Entonces lo que hago, sigo alimentando este aspecto, sigo actuando con esa misma manera que busque agradarle a las personas porque de esta manera me van a tratar bien a mí. ¿Sí? Pero si por lo contrario mantengo de mal genio, no me gusta que me hablen, si de pronto alguien se dirige a mí y de una vez le contesto de mala manera, pues obviamente las personas van a empezar a alejarse de nosotros y lo que vamos haciendo es alimentar como esos rencores y ya empiezan, no, pero es que esa señora entonces a toda hora haciendo mala cara, a toda hora contestando feo. ¿Qué saca uno con eso? Pues que las personas se vayan alejando. Y lo que siempre les he dicho, nosotros somos seres sociales y los seres sociales son seres que mantenemos en una interacción constante y siempre debemos estar rodeados de más personas, ¿sí? Entonces no puedo pensar solo en mí. Obviamente yo estoy primero que cualquier otra persona, pero no debo pensar solo en mí, debo pensar en las personas que se encuentran alrededor para actuar de manera que ni me vaya a hacer daño a mí mismo, ni le vaya a hacer daño a los demás. ¿Cierto? Muchas veces tenemos defectos y lo sabemos y entonces confundimos la sinceridad con ofender a los demás. Una cosa es la sinceridad, yo puedo decirle lo que pienso a las demás personas, pero bajo el valor del respeto, sin ir a ofender a los demás. Si no me gusta alguna acción o algún aspecto de un compañero, se lo puedo decir, pero siempre pensando en que no lo voy a ofender. Simplemente voy a buscar, es que si le hago mi observación, es como para que cambie y mejore en ese aspecto. Es lo que debo buscar yo, ¿cierto? No es ir a ofender a la persona, no es que no me gusta usted cómo habla y pues no quiero volver a hablar con usted. No, uno se puede acercar, le dice, mira, es que tú en ocasiones contestas muy agresivo, permítenos que nosotros nos comuniquemos bien contigo, que socialicemos, que interactuemos, que podamos lograr generar lazos afectuosos. Pero ¿cómo podemos hacer eso de lograr lazos afectuosos, de lograr una armonía en un ambiente? Entonces, utilizando un vocabulario adecuado, utilizando un tono de voz adecuado también. Muchas veces el tono de voz de nosotros, aunque sea alto, y si vamos a hablar más alto, pues va a molestar a los demás. Entonces siempre debemos también manejar esos tonos de voz. De pronto que no me gusta algo de alguna persona, entonces empiezo a hacerle como el feo, como a hacerle mala cara, como es que me habla y qué pereza. No,
Simplemente, si no me gusta algo esa persona, se lo voy a hacer saber con mucho respeto. No, mira, es que no me gusta como te diriges a nosotros, entonces no quiero, simplemente no quiero hablar contigo, ya, pero hablando con mucho respeto. ¿Sí? Ya pues si a uno le dicen ese tipo de cosas, pues uno debe también aceptarlas y pues si yo quiero establecer una amistad con esas personas, pues voy a mirar, voy a intentar cambiar. Pero si no, pues simplemente tampoco tengo que obligar a las personas a estar conmigo. Simplemente pues los dejo a un lado y trato de ser muy formal, ¿sí? Trato de dejar de utilizar de pronto algunas palabras que molestan a los demás o algunas acciones que también molestan a los demás. Eso es lo que debemos hacer y para ello la base es la sencillez. Yo debo ser muy sencillo para actuar ante los demás, ya que este valor lo que hace es permitir que entendamos a los demás y permitir que nos entendamos a nosotros mismos, ¿cierto? Bueno, entonces yo creo que es claro, ¿cierto? Que la sencillez tiene el antivalor que es el egoísmo. Entonces nosotros no debemos ser egoístas, nosotros no debemos sufrir de envidia, ¿sí? Estas dos palabritas son súper importantes. Cuando yo sufro de envidia, entonces es porque yo quiero lo de los demás o porque me molesta, como les había dicho anteriormente, que alguien tenga un reconocimiento. Entonces, no, ya debo aceptarme como soy, debo entender a los demás y debo tratar de actuar bien ante los demás, ¿cierto? Ya que este valor de la sencillez permite que nosotros actuemos de manera generosa. ¿Qué es ser generoso? Entonces, ser generoso no es que, ay, bueno, entonces para que mis compañeritos me acepten o me quieran, entonces yo voy a brindarles mis onces todos los días. No, ser generoso es si yo puedo ayudarle a alguien de pronto que necesite unas figuras acá, que necesita, que la profesora pidió unas imágenes para la tarea. Resulta que yo soy muy juicioso y entonces traje muchas imágenes. Entonces voy a ser generoso y voy a compartirla con mis compañeros, aunque en este grado sí he visto que la mayoría de estudiantes actúan de esa manera, se apoyan mucho. Eso debemos hacerlo en cada campo que estemos nosotros, siempre buscar ayudar a los demás. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a acercar un momentico la cámara como para que tengan de pronto un poco más claridad del concepto expuesto en el tablerito. Acá el sinónimo, sencillez igual a humildad, ¿sí? El antivalor, esas palabras importantes que he subrayado ahí para que la tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces ahora les voy a explicar la actividad del día. ¿Listo? Entonces la actividad del día, entonces debemos buscar imágenes que representen unas acciones positivas, ¿sí? Lo que les estaba diciendo anteriormente. Entonces, un niño brindando una hoja al compañero porque tiene que hacer su actividad, prestando sus útiles escolares, compartiendo las once y demás actividades que tenemos diariamente positivas frente a los demás, ¿sí? Como les dije y les mencioné anteriormente, ustedes tienen esa habilidad desarrollada que contribuyen siempre a la colaboración para el grupo, ¿listo? Entonces, después de tener estas imágenes, creería yo unas 10 imágenes, entonces van a crear un collage. El collage lo pueden manejar o en una hoja aparte o ahí en el mismo cuaderno, no hay ningún problema. Lo complicado es que si lo manejan en el cuaderno, pues en el momento que van a tomar apuntes, pues va a dificultar, perdón, el uso de la página, pero lo pueden manejar ahí mismo en el cuaderno, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, después de realizar la actividad, entonces les he propuesto una tareita. Acá. Sí, espero que el brillo no... Eso es lo que intento, que el brillo no les afecte tanto. ¿Listo? Yo creería que ahí el brillo del bombillo no les está omitiendo ninguna palabra. Entonces, sin embargo, les leo. La tarea, entonces, es crear un crucigrama con pistas utilizando 6 palabras trabajadas en clase. Entonces, de las palabras
tanto las que están subrayadas como las que les he mencionado. Entonces van a crear un crucigrama. Recuerden que para trabajar el crucigrama con pistas, entonces son como, no es hacer una pregunta como tal, ¿qué es el egoísmo? ¿Qué es la generosidad? No, no es hacer preguntas, sino hacer pistas. ¿Sí? Entonces, digamos acá, es un antivalor que impide que yo me alegre de los logros de mi compañero. Entonces, ¿cuál sería el antivalor? Egoísmo. ¿Sí? Entonces, cosas como esas tienen que hacer las pistas, no hacer preguntas de qué es el egoísmo, qué es la sencillez, cuál es el antivalor de la sencillez, cuál es la sinonimia de la sencillez, no, sino así como les hice el ejemplo anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos permite entender a las personas para poder actuar o interactuar constantemente? ¿Cuál es ese valor? La sencillez. ¿Listo? Entonces deben hacer, a estos se le denominan enunciados. ¿Sí? Cuando hacemos una frase que nos remite a buscar una respuesta, se llama enunciados. ¿Listo, chicos? Entonces de esa manera quiero que me trabajen el crucigrama. Entonces, no siendo más, chicos, los dejo para que continúen con sus actividades. Espero que no se estén cargando de trabajo, que no dejen no dejen acumular las actividades, porque pues cada vez que se van pasando los días, pues vamos generando, perdón, más actividades cada uno de los profesores en las diferentes asignaturas, y pues el trabajo para ustedes va a ser un poco más complejo, ¿listo? Entonces, mis chicos, bendiciones, y voy a continuar con nuestro trabajo.